Y al parecer ha trascendido esta noticia de que De Niro dejó de hablarle a DiCaprio en el rodaje porque no paraba. Finalmente, la película iba a ser contada a través de la FBI como está en el libro original. Pero no entiendes muy bien qué ve ella en él después. Y no entiendes cómo una mujer así de lista se deja medicar por un tipo que, hombre, sus intenciones son un poco sospechosas. O sea, hubo muchísimo criterio a la hora de seleccionar las cámaras y elegir qué cámaras se iban a utilizar. Y resulta que DiCaprio le hizo el casting por Zoom. Creo que transmite muy bien el mundo de la película. Eso creo que lo logra muy bien. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos de Cine. Aquí estamos Valentino Sumo y Alfredo Andreu, dos amigos que amamos el séptimo arte y que también contamos historias a través de la cámara y el guión. Las películas siempre han sido importantes en nuestra vida y somos de los que piensan que, además de entretenernos, el cine puede ayudarnos a vivir. Hoy traemos el episodio. La última obra del que es considerado por muchos amantes del cine como el mejor director de cine vivo. Hoy traemos Killers of the Flower Moon. Pues abróchate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Pues muy bien, Valen. ¿Cómo estás a estas alturas ya del año? Y bien, acá cerrando el año, muy contento con el año. ¿Vos cómo te sentís? ¿Te sentís como realizado? ¿Tenés muchas expectativas para el próximo? Sí, bueno, ahora estaba haciendo un poco, esta semana es como la semana de pensar qué es lo que mejor te ha funcionado en el año, cómo ha ido todo eso y demás, toda esta cosa mental, y un poco planificar el año que viene. Y me he dado cuenta, esto no tiene nada que ver con la película que vamos a hablar hoy, pero bueno, tiene que ver con la vida, que al final es por lo que también hacemos el podcast, ¿no? Porque las películas nos ayudan a vivir, que decimos, pues esto es lo mismo. Me he leído un libro que se llama 4000 semanas, 4000 Weeks, de Oliver Bookerman, y me ha gustado muchísimo. Básicamente, la idea del libro es que va un poco en contra de todo esto de la productividad, de haz más, haz más, haz más, y es haz menos. O sea, ser consciente de que tu tiempo es limitado, básicamente. Entonces, de cara al 2024, mi objetivo es no tratar de llegar a todo, sino intentar elegir mejor qué es un poco lo que quiero hacer, las metas, y, y hacerlas un poco mejor. Esta es mi... Se- Así empezamos hoy, de fuertes. Sería un poco priorizar la calidad y no la cantidad, ¿no? Sí, va un poco por ahí y va también un poco por el hecho de que, bueno, ya sabes, esto de dejar la bandeja de entrada a cero de mails, de hacer todas las cosas que te has previsto en el día, de, bueno, pues como en plan rendirte y como tener una relación más honesta con tu tiempo, de decir, mira, el día es que lo que es y siempre te van a pasar cosas que no has contado con ellas y, bueno, lo mejor es que te quites esa ansiedad de encima y que no te culpabilices por no hacer todo lo que querías hacer. Claro. Está muy bien, la verdad es que el libro es muy interesante, sobre todo porque ya te digo, te desmonta un poco esta idea que tenemos mucho a día de hoy, yo creo, de productividad, bueno, pues de hacer más, de usar cada minuto de tu día, que tú y yo sabemos un poco de eso, porque a veces estamos ahí dándole Sí. vueltas al episodio, al programa, con el programa con el que lo grabamos, las Muy inter- luces, el guión, y te das cuenta que es mejor centrarte en lo más importante y hacer que eso funcione y el resto, pues, bueno, eh, dejar que fluya, ¿no? No sé. Es muy gracioso. A mí me acaba de llegar ayer literalmente este libro de Ali Abdal, Feel Good Productivity. Todavía no lo Hombre, empecé, pero lo tengo acá y bueno, habla un poco de la productividad y sentirse bien con la productividad y que sea algo que uno disfruta, ¿no? Así que bueno, muy interesante todo esto, pero hoy venimos a hablar de Killers of the Flower Moon. Venimos a cerrar este año con la película que, a mi opinión, una de mis favoritas. Así que muy interesante y obviamente advertimos a toda la audiencia que vamos a hablar de cosas muy interesantes como datos técnicos y la cinematografía, datos curiosos acerca de cosas que sucedieron durante el rodaje y antes del rodaje y a su vez, para que todo esto suceda, les tenemos que advertir que va a haber spoilers. Así que vamos a hablar de todo lo que sucede, vamos a spoilear. Probablemente muchos ya la vieron porque ya pasaron unas semanas desde que salió, pero tenemos que advertirles por si acaso que alguno no la haya visto y que la quiera ver antes de escucharnos.
Así que bueno, Freddy, ¿querés contarnos un poco de qué va la película? Así arrancamos a contar un poco de las cosas más locas que pasaron durante el rodaje y demás. Perfecto, bueno, pues está una película ambientada en la Oklahoma, Estados Unidos, de la década de 1920 y nos cuenta los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo, que de repente se encontraron esta gente con muchísimo petróleo debajo de su suelo y de repente eran muy ricos, gente que había sido marginada y donde, bueno, sin muchos recursos y de repente se encuentra este recurso natural que los convierte en súper ricos, ¿no? Entonces, hay una serie de crímenes brutales que se conocerán más tarde históricamente como el reinado del terror. Y Scorsese, después de su última película, ha centrado el tiro en contar esta historia porque nunca antes había contado esta historia de los Osage. Claro. Y muy interesante historia, ¿no? Y aparte con un cast espectacular, DiCaprio, De No, Niro, tenemos a espectacular. Lily Gladstone, que no es muy conocida, por lo menos no lo era hasta hoy, hasta ahora, o por lo menos yo no la conocía, pero hay datos muy curiosos, interesantes acerca de ellos, cómo llegaron a la película, qué pasó durante la película, improvisaciones y cosas y demás. Pero antes, hay un dato que es muy conocido acerca de la película, de este guión de Killers of the Flower Moon, Ujú. que, bueno, originalmente la película iba a ser contada a través de la FBI, como está en el libro original. El libro original habla de cómo se crea la FBI, cómo avanza en esta investigación de los asesinatos en esta comunidad Osage, ¿no? Pero a Scorsese, y creo que también a DiCaprio tuvo participación en esta decisión, dijeron, no, esto de contarlo a través del lado de la FBI está muy trillado, ya está hecho, está en el libro. Para que nosotros podamos contar la historia bien, hay que contarla desde adentro. Y eligieron que DiCaprio haga de Ernest, ¿no? Este hombre americano que se enamora o fuerza el enamoramiento con una de las mujeres de esta comunidad para poder meterse en esta mafia, podríamos decir, junto con el personaje que hace De Niro, de William, eh, para empezar a robarles de alguna forma y asesinarlos a la familia de esta comunidad, ¿no? Y es mucho más interesante verlos desde este punto de vista, porque decían lo que la FBI quiso hacer y por qué lo hizo y por qué quiso investigar, es obvio, o sea, todos entendemos las razones detrás de la investigación de la FBI. Ahora no entendemos bien del todo cómo funcionaba la psiquis o por qué le pasaba realmente a Ernest y tampoco al final, después de verla, creo que queda tan claro qué es lo que realmente le pasaba, si él es como que queda la mezcla y es muchísimo más interesante verlo desde ese punto de vista. Entonces reescribieron el guión y hicieron la película desde el punto de vista ahora de Ernest, obviamente también de Molly, que es la interpretada por Lily Gladstone, y también tenemos como un personaje de los principales a Robert De Niro, que hace de William King Hale, ¿no? Pero muy interesante este cambio que tuvieron que hacer, esta reestructuración de guión, para que la película cobre otro tono, otra narrativa y sea un poquito más interesante a la hora de verlo como espectador y Muy entender qué bueno. es lo que sucedió, ¿no? O sea que básicamente cambiaron el protagonista y cambiaron el enfoque del libro, ¿no? Entiendo que el libro es lo que tú dices, que se ha centrado más en las investigaciones y ahora entiendo, ahora que dices esto, entiendo lo que decía Scorsese de que en un momento dado se dieron cuenta de que no querían convertirse en una película, no querían hacer una película de quién lo hizo, sino que más bien se dieron cuenta que están haciendo una película de quién no lo hizo. Ujú. Sí, lo escuché por Porque yo algún no, lado, sí. lo había escuchado y no lo había entendido del todo, creo que ahora lo estoy conectando con lo que has dicho y tiene sentido. Claro, sí, sí, muy interesante porque aparte, bueno, lo vamos a ir hablando, ¿no? Más adelante también de cómo se nos va dando la información, ¿no? No sabemos bien quién está detrás, quién no, al principio no entendemos bien quiénes son cómplices y quién no, y a medida que vamos avanzando es donde vamos entendiendo quién lo hizo y quién no lo hizo, ¿no? Hablando de lo que estabas diciendo recién. Yo te quiero contar otro dato muy curioso sobre la película. Y es Sí, un poco ahora que me hablabas de DiCaprio y de que, bueno, DiCaprio ha tenido mucha voz y voto, ¿no? En la película. claro. De hecho, es productor. Aparece como productor, ¿no? De la película, creo. S- Si no me equivoco, sí, ahora te lo confirmo. Pero contame qué Bueno, sucedió. como cualquier estrella de Hollywood, tiene muchísimo poder, obviamente, en las decisiones de la película, en este caso de los productores y del director, de Scorsese. Pero, claro, no- todas estas cosas que proponía DiCaprio no sabemos muy bien si siempre son bienvenidas o no. Y al parecer ha trascendido esta noticia de que De Niro dejó de hablarle a DiCaprio en el rodaje porque no paraba
de sugerir cosas nuevas y de querer improvisar en todas las secuencias. Entonces, hay una secuencia que Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro, le está azotando al personaje de DiCaprio y, y a Ernest Bucard, ¿no? Que tú ya lo has dicho. Y entonces, pues bueno, digamos que no le sale bien, termina en desastre, una cosa que, un plan que tiene. Entonces su tío, que es William King Hale, lo disciplina con un castigo y entonces hace que se incline y lo golpea repetidamente en la espalda con una paleta de madera, ¿no? Bueno, pues el director de fotografía de la película, que es Rodrigo Prieto, al parecer le dijo a la revista Insider que De Niro en realidad estaba pegando a DiCaprio en el set. Y que aunque tenía algo de relleno, porque estas cosas siempre se suelen hacer, obviamente, con algo de seguridad y intentando falsear delante de la cámara, ¿no? Cheating the shot, ¿no? Intentando que Claro, parezca lo que realmente no es y no nunca es. sucede. Pero resulta que en este caso parece que hubo algo. Y aunque tenía algo de relleno en el culo de DiCaprio, se puede decir que De Niro realmente lo golpeaba con fuerza. Y Prieto, que era el director de fotografía, que obviamente estaba muy pendiente del plano, de lo que se estaba rodando en la cámara, Ujú. pues estaba dando cuenta que, claro, ya sabes lo que es esto, ¿no? Repetir, una toma, otra, vuelve a hacerlo, otra vez. Y que él recuerda verlo y decir, uff, eso duele. Y tal vez está, no lo sé, ¿eh? Esto ya lo estoy conectando yo, pero lo dejo un poco en la cabeza, ¿no? De cada uno, el decir, bueno, estaba canalizando De Niro algo más, estaba además de actuando, canalizando la frustración por lo pesado que era DiCaprio en el set, que estaba todo el día sugiriendo cosas nuevas, queriendo improvisar, cambiar cosas de guión sobre la marcha. Y al parecer, pues Scorsese luego en alguna entrevista ha dicho que es verdad que él y De Niro alguna vez se irritaban por esto de DiCaprio de querer improvisar continuamente. Y de vez en cuando dice, Bob y yo nos mirábamos y poníamos los ojos en blanco, dice el cineasta. Y entonces muchas veces le decíamos a DiCaprio, no necesitas ese diálogo que te acabas de inventar. ¿Cómo lo ves? Nada, es muy interesante. Ahí lo confirmé y sí, él era productor ejecutivo también de la Mm, película. Creo que en la mayoría de las películas en las que él figura, ya siendo DiCaprio, él también funciona como productor ejecutivo. Pero sí, es muy interesante porque además la dinámica, yo me imagino, ¿no? Estaba pensando mientras me contabas todo esto, que en realidad De Niro nace junto con Scorsese, ¿no? Que empiezan a hacer, empieza con Mean Streets, hacen primero Taxi Drive, bueno, como que nace, De Niro nace de Scorsese un poco, ¿no? De las películas de Scorsese. ¿Y quién es el que también pone a DiCaprio en otro nivel? También es Scorsese, ¿no? Y de hecho, De Niro trae a DiCaprio a Scorsese. O sea, actúa en una película y le dice a Scorsese, che, mirá que DiCaprio es un actor. Bueno, luego, con el correr de los años y el diario del lunes, ya sabemos que ambos son hoy ya hitos actorales, son figuras, estrellas, etc. Pero bueno, no sé cómo. Es muy gracioso imaginar, ¿no? ¿Cómo será la dinámica? ¿Cómo será la relación entre ellos? Entre la primera estrella de Scorsese, o sea, De Niro, y la segunda estrella de Scorsese, que es DiCaprio, ¿no? Que en la que hicieron tantas películas, tanto DiCaprio, o sea, Scorsese hizo un montón de películas con DiCaprio y un montón de películas con De Niro, sí, y después pensaba, ¿no? No hay una nueva estrella porque ahora Scorsese con los años está haciendo todas películas de grandes, de gente grande, ¿no? No tenemos un joven como en Gangs of New York, por ejemplo. Tenemos The Irishman, toda gente grande, retirada, o los rejuvenecía con CGI, pero no está poniendo nuevas estrellas. Pero lo que me refiero es, qué interesante, ¿no? Esto de la relación. Y evidentemente pareciera, por lo que estamos escuchando, como que Scorsese y De Niro tienen un poco más de conexión, pensemos que son del mismo barrio, de Nueva York, entonces quizás ahí hay un poco más de conexión que con DiCaprio, que también creo, si no me equivoco, es de Nueva York, pero bueno, es más joven, otra generación, entonces quizás sea distinta la relación. Pero bueno, entre esas improvisaciones que hizo DiCaprio, yo te quiero contar una en particular que quedó y les gustó, y de hecho Scorsese estaba contento porque ahí es donde vio la dinámica que tenía la relación o sea, la pareja, ¿no? De Lily Gladstone, que hacía de Molly, y la de sí. Ernest, que es la de DiCaprio. Que es cuando están en el auto y ella dice algo en idioma Osage, y él le dice,
eso debe significar diablo guapo, o dice handsome devil. Ah, sí, Eso sí, fue una sí. improvisación que se le Ujú. ocurrió a DiCaprio y se ve que gustó. Molly se rió de verdad, le causó gracia, dice genuinamente, y quedó. Eso es algo que queda. Es decir, creo que está en el tráiler, en algunos trailers, y bueno, fue una de las improvisaciones que tuvo DiCaprio, que evidentemente esa fue aprobada por Scorsese y bueno, y De Niro, si es que estaba ahí. Así que sí, es muy interesante esto de la improvisación y de que, bueno, debe ser también uno cuando ya es una estrella, es un actor como DiCaprio, se debe sentir quizás más con la, y además productor ejecutivo, ¿no? Con la del derecho de proponer ideas y debe ser, no sé si qué tan fácil debe ser como director tener a una figura como DiCaprio, que a su vez es productor ejecutivo, tratando de Total, meterte cosas. total, no lo sé. A eso es a lo que iba, ¿no? Que al final todas estas decisiones vienen también con un precio y que hay muchísimos actores famosos y actrices famosas que no dan problemas y que se caracterizan. De hecho, una de las cosas que los directores, directoras más valoran de trabajar con este tipo de actores, actrices, es básicamente que se ponen a disposición de la película y en general mm, hacen lo que... O sea, digamos que el periodo de crear viene antes de la película, hablar mucho con los actores, saber qué película quieres hacer, quién es el personaje, de dónde viene, qué le pasa, sus motivaciones, trabajar eso. Pero luego ya en rodaje es como, bueno, en rodaje tiene que fluir porque el tiempo es oro. Entonces, claro, esto de que un actor tan famoso, con tanto peso en la película, que encima, obviamente, es productor, claro, es que no le puedes callar la boca, ¿no? Pero es que si tiene muchas ideas y quiere proponer cosas, pero mira, no sabía que eso del coche con Lily Gladstone lo había improvisado y está claro que habrá muchos momentos así en la película porque las Seguro. interpretaciones están muy bien trabajadas, los dos están fenomenalmente bien, son muy creíbles en los personajes, tanto DiCaprio como Lily Gladstone. Que por cierto, sobre Lily habías dicho antes que no la tenías muy fichada de antes, Ujú. y realmente es que nadie la teníamos muy fichada de antes. Sí que había aparecido en buenas películas, pero claro, este salto imagino que le habrá cambiado de carrera, ¿no? ¿Qué puedes Total. contar sobre eso? Sí, es que ella, antes de ser elegida para esta película, estaba considerando cambiar de carrera. Y iba a hacer se iba a inscribir a un curso de análisis de datos. Cuando dice, ¿Qué según el dato dices? que tengo, que recibió un mail para hacer el casting de Scorsese. O Sí. sea, increíble. Imagínate estar pensando, bueno, no, al final, bueno, esto de la actuación no funciona, me voy a mandar a hacer un curso de análisis de datos y bueno, probaré suerte en otro lado y de golpe te llega un mail para aparecer en una película de Scorsese. Bueno, tuvo la suerte, quizás podemos decir, de que la película se trata acerca de los Osage y ya, no sé si vendrá, tiene origen de los Osage o algo así. Entonces, bueno, tuvo esa fortuna que, bueno, se alinearon los planetas y recibió el mail y ahí estuvo. ¿Cómo fue que hizo el proceso, o sea, del casting? Pues claro, yo no sabía tanto de eso. Me ha hecho gracia esto de que estuviera a punto de dejarlo todo por los datos. Menos mal que no lo hizo. Pero Sí, bueno, mucha gente en el mundo audiovisual, tú y yo lo sabemos, muchas veces la incertidumbre es devastadora y estás a punto de mandarlo todo a la mierda y ponerte a hacer pan. Y esto de Lily Gladstone lo estuve investigando yo también un poco, el proceso del casting, porque resulta que el proceso por el que la eligieron no es un proceso normal. Es decir, generalmente cuando tienes un papel protagonista en una película, tienes dos opciones, que es hacer un casting abierto y llamar a gente que ya es muy buena y que tiene un cierto nivel, un cierto nombre, o puedes por tu cuenta lanzarte, ¿no? Y ir directamente puerta a puerta y llamar a esas personas. Tú lo que estás diciendo es que fueron directamente a por ella y que su teléfono sonó. Y resulta que la habían visto, creo que los dos, DiCaprio y Scorsese, la habían visto en Certain Women, que es una película que hizo hace unos años, que salía ujú. también Michelle Williams y Laura Dern, y bueno, Ah, bien. más actrices de primer nivel, ¿no? Y al parecer, lo que pasó es que, bueno, pues les había gustado mucho en esa película, y lo que tú dices, que Lily debe tener algún antecedente Osage, y bueno, obviamente necesitaban a una persona que cumpliera eso. Y resulta que DiCaprio le hizo el casting por Zoom. Por Por Zoom. Zoom. Hicieron un Zoom y no sabemos muy bien de qué hablaron, pero digamos que probablemente.
no le hizo actuar delante de la cámara, ¿no? Me parecería muy incómodo de repente aparecer en un Zoom con DiCaprio y que DiCaprio te diga, ¿puedes decir esta frase del guión? No lo sé, me parece muy frío. Y además DiCaprio, siendo actor, sabe lo frío que son muchas veces los castings y que realmente en un casting no estás evaluando las capacidades actorales o cuánto del personaje existe en ese actor o esa actriz, sino su capacidad de dominar los nervios. Entonces, yo pienso que tuvieron una conversación, por lo que he entendido, por lo que he leído, y que sencillamente le pareció asombrosa. Se rió, le pareció que tenía sentido del humor, pero también la capacidad suficiente, la seriedad, había entendido perfectamente la importancia de la historia, de esta historia, que además nos había contado. Y, y de hecho, han mantenido esos estándares incluso con los figurantes. Muchos de los extras o figurantes que aparecen, que hay muchos en esta película, porque hay planos en los que vemos mucho figurante, mucha gente, ¿no? Pues muchos de ellos son verdaderos descendientes de las personas en las que está basada la película, de los que, digamos, fueron protagonistas de todos estos hechos que ocurrieron. Así que me parece también un muy bonito homenaje a esas familias y a esos apellidos que de alguna forma pues hayan figurado, ¿no?, en la película y que hayan actuado en la película, además de Lily. Claro, se usó mucho la ayuda de los Osage, tengo entendido, para poder darle mucha veracidad y realismo a esta película, ¿no? Además, bueno, hay movimientos del cine, como creo que el neorrealismo italiano tenía esta cualidad, que se basaba en no tener actores reales, sino tener gente común, que no eran actores, para darle esa veracidad, no lo sé, bueno, no sé cuál era su fundamento, pero bueno, probablemente quizás muchos de estos extras no eran actores, sino que eran gente común, no actores, que eran descendientes de los Osage y venían muy bien para esta película, ¿no? Para este film. Y de hecho, ahora te quiero preguntar una cosa más, pero hay muchas escenas en la película, ya que estamos hablando del tema de los Osage y del uso de los extras de esta comunidad. Hay escenas que son muy dedicadas a ellos, como por ejemplo la muerte de la madre de Molly, que es un momento completamente onírico o completamente irreal, en el que la madre se despierta y están sus padres y la reciben y se va caminando. Y eso es algo tradicional de la comunidad y las creencias de los Osage. O también el tema del búho, que ellos ven un búho antes de morir, etc. Eso hubo también mucho de guiños hacia esa comunidad y mucha ayuda de esa comunidad para que esta película tenga mucho del punto de vista. Y algunos que aún siguen diciendo, mirá, igual le falta. O sea, se sigue notando que la hizo alguien no Osage. Pero muchos otros dicen, no, está muy bien, está muy justificado todo, ¿no? Pero bueno, interesante también toda la parte de... Porque acá no tú solo tenés a DiCaprio tratando de meter Claro. su impronta, sino también tenés toda una comunidad a la que tenés que hacerle justicia, porque además estamos hablando de su historia, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y además él quería rendir testimonio de una forma, o sea, perdón, dar testimonio de una historia que no se había contado y obviamente él pasó tiempo en los 70, dice, de joven, pasó 2 o 3 días con esta comunidad y ya, bueno, generó lazos, ¿no?, con esa gente, con ese pueblo, con esas personas, y sabía que ahí había una historia que años después volvería ella y la contaría. Ujú. Entonces, sí que hay obviamente Scorsese enfoca toda la historia desde un punto muy reverencial, ¿no? De dar testimonio de lo que ocurrió, de contar esas vidas que no se pudieron contar, de defender esas vidas que no se pudieron defender y denunciar el abuso, ¿no?, que hubo y, bueno, y todo lo demás. Correcto. ¿Tenés algo para Pero contarme sí, de no, yo te, Scorsese, no? yo te quería preguntar una Sí, cosa. perdón. Sí. No sé si lo quieres contar, pero tú siempre recopilas datos muy interesantes. Creo que tienes un dato sobre Robert De Niro. Hablábamos antes de que parece que le zumbó a DiCaprio de verdad. Había algo de verdad y algo de relleno. Pero creo que De Niro también tuvo una lesión durante el rodaje. ¿Puede ser? Sí, sí, tuvo una lesión en el cuádriceps, fuera del set, y tuvo que regresar a Nueva York a recibir atención médica. Por suerte, no hubo retrasos, porque las escenas se iban a filmar en junio del 2021, esto fue antes, entonces no hubo problema, pero bueno, fue algo curioso que
ya con la edad, ¿no? De Robert De Niro, o sea, pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que de Claro. golpe pase una lesión y, bueno, haya que retrasar todo, porque es uno de los personajes más importantes de la película, no es que era un extra o algo por el estilo. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, son muy interesantes porque podrían haber retrasado, podrían haber generado más dinero que gastar por el tema del retraso o reestructuración de lo que se iba a grabar con otros personajes, etcétera. Sin embargo, por suerte no pasó, pero interesante saber que hubo una lesión que hizo que De Niro se tenga que ir a Nueva York a tratarse y después volvió y siguieron con normalidad. Has dicho que era en junio del 2021. Estaban Sí, rodando. a ver, déjame ver, que lo voy a leer bien la fuente, porque en mayo 13 De Niro tuvo esta. Era por Claro, curiosidad, ¿eh? Saber más o menos cuándo se rodó, porque sí, sé sí. que han sido casi 70 días de rodaje, pero no sabía si había sido primera mitad del 22, segunda mitad del 22. O Mira, bueno, la filmación se terminó en octubre 1 de 2021. ¿qué dices? Sí, sí, pues tienes razón. Sí. Tienes razón. Qué En mayo pasada, ¿eh? tuvo la lesión, en junio arrancaron a grabar las escenas de De Niro y en octubre 1 terminó toda la grabación. O sea, fue el wrap del rodaje. Qué O sea que pasada. tuvieron Estas todo. películas tan grandes que tardan desde que se ruedan hasta que salen en el cine, ¿verdad? Y hablamos de ellas un montón. Claro. Y sí, imagínate montar todo eso. Bueno, tremendo. Trabajo de equipo y seguro que empezarían a montar ya durante el propio rodaje. Oye, ahora que estás Sí. diciendo esto de la edad de Niro, lo quiero hilar con un tema, Ujú, y es que al sí. final, bueno, pues Scorsese y él, amigos desde Malas Calles, o sea, es decir, inicios de la carrera de Scorsese. Pará, Freddy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Valen? Hay mucha gente que nos está escuchando y le están gustando nuestros episodios y no está suscrita. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¡Qué decepción! No, pues Sí. te voy a decir una cosa. Yo, si no estuviera suscrito a los podcasts que más me gustan, me perdería los episodios cuando los sacan, los nuevos. Porque hay tanto en Spotify o en la plataforma que sea que constantemente está saliendo contenido. Entonces, si no te lo pierdes, entonces para no perderte las nuevas películas que sacamos cada mes, que las analizamos a fondo, ¿valen? Pues te tienes que suscribir, ¿sí o no? Totalmente. Además, es un podcast en donde uno aprende de cine y está bueno todos los meses tener un poco de información nueva y aprender un poco más. Así que Claro. suscríbanse, activan la campanita en YouTube y denos me gusta, interactúen con nosotros. Así podemos ir brindándoles más conocimiento y episodios y entretenimiento, ¿no? Es gratis y créeme, esto lo vas a agradecer. Seguimos. Realmente, claro, hablamos de dos hombres de 80 años. Bueno, han rodado esto con 79, 80, respectivamente, más o menos. Y claro, esto de que se lesione el cuádriceps, pues oye, le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, no lo sé si también influye, me imagino también la edad, el decir, Yo oye, creo que sí. claro, y al final influye, pero no perdamos de vista que un rodaje es algo muy físico, que te desgasta muchísimo, que requiere muchísima energía Ujú. y a pesar de la edad, están jóvenes, porque si no, no pueden afrontar un rodaje así de casi 70 días. Pero en una entrevista que está en los enlaces del episodio, de las notas del episodio, le hacen en The New Yorker una entrevista a Scorsese buenísima. Richard Brody, que es un crítico de cine, que para quien no Ujú. lo conozca merece mucho la pena seguir. Y entonces le pregunta a Scorsese un poco sobre la dificultad que ha tenido en los últimos años para seguir levantando películas. Sobre todo porque esta es una película que ha costado bastante debido a que son 200 millones de dólares y que son 3 horas y media de película. No lo olvidemos. O sea, algo que, en fin, no es fácil de comercializar. En general, a las salas, cuanto más corta sea la película, es decir, cuanto más se ajuste a un formato clásico de hora y media, 2 horas, mejor, porque más veces la puede pasar a lo largo del día y porque la gente, pues, bueno, vivimos también en un momento en el que captar la atención durante 10 minutos o un minuto incluso ya no es fácil, imagínate 3 horas y media. Pero bueno, entonces, Scorsese le contesta en esa entrevista, si esta es la manera de hacer cine, no voy a hacer más películas. Esto es lo que él se dijo a sí mismo, se lo repitió varias veces y desde, no sé si Shutter Island o sea, no, creo que The después Departed, de ¿no? The Departed, sí, de Infiltrados
le empezaron a pedir secuelas por ejemplo, de esta misma, o de Infiltrados, ¿no? Antes de rodar Infiltrados le dijeron, oye, muy bien, nos encanta esta historia, la vas a rodar, te vamos a dar dinero, pero creo que era Warner Bros., de hecho, ¿no? Bueno, el final tienen que vivir los dos, porque si no, no podemos hacer una secuela. Y él se la sudaba, la secuela, y dijo, yo quiero hacer la película que quiero hacer y en esta película mueren los dos, punto. Entonces, eso es solo un ejemplo de todas las negociaciones a brazo partido que Scorsese ha tenido que vivir en los últimos 10, 15 años de su vida, en los que le han puesto muy difícil hacer algo que no sea, pues esto, o franquicias, o secuelas, y, y básicamente esto es lo que quería traer aquí, ¿no? Este corte de la entrevista que dice que desde entonces ha sido independiente la forma en que has ido haciendo las películas, en que las has ido financiando, mm, desde Shutter Island, básicamente. Y el tipo que dice que me cuidó, el CEO de Paramount Pictures, Brad Gray, em, bueno, pues le dijo, o sea, se fue, porque ese era digamos, quien estaba un poco cuidando de Scorsese, ¿no? Cuidando de que se protegiera la visión de Scorsese, de que tuviera libertad creativa absoluta, ¿no? Y que no se le pusieran las cosas tan difíciles, pero de repente se marchó, no sé qué le pasó a Brad Gray, desapareció, el CEO de Paramount Pictures, y luego falleció, y desde entonces dice que ha sido horroroso y que ya no hay espacio para que haga películas a través de los estudios de esa manera, como antes. Pero al final los hechos contradicen sus palabras. Él dice, claro, podría ser para alguien que quiera hacer cine. Claro, yo estaba leyendo esa entrevista y digo, vale, a ver qué cuenta un poco del panorama, ¿no? Es decir, una persona que tiene la carrera de Scorsese, que es considerado por muchos, no solo otros directores, todos, o sea, toda la gente de la industria, incluso gente fuera de la industria, los críticos, todo el mundo venera a Scorsese. Todo el mundo sabe que Scorsese es de esos directores vivos que van a pasar a la historia, o sea, que ya están en la Sí. historia. Y claro, alguien con una carrera así, tú piensas, cada vez que se le ocurra algo nuevo, o sea, una nueva idea para hacer una película, le traerán el dinero en carretilla, le pondrán todo facilidades, no le cuestionarán nada. ¿Cómo le vas a cuestionar algo a alguien que ya ha probado una y otra vez? Pues que se le da muy bien hacer su trabajo. Sí. Pues me sorprendió mucho esto que cuenta en la entrevista porque viene a decir que no, que para él sigue siendo dificilísimo, que sigue siendo muy complicado encontrar aliados en ese camino que entiendan su forma de hacer cine, su forma de escribir guiones, su forma de no hacer concesiones fáciles al espectador, sino de contar las historias como hay que contarlas, sin estar pensando en complacer o en alargarlas en secuelas, porque son comercialmente rentables. Entonces, esta, digamos, esta habilidad de Scorsese que siempre ha tenido, ¿no? A diferencia de Spielberg, de ser innegociable con el producto, de decir, oye, yo soy fiel a esto y me da igual si esto mete más gente en la sala o no les mete. Esta historia es así y tiene que contarse así. Pero luego pienso, joder, o sea, me desanimaría mucho escuchar eso, de decir, joder, un tío que lo tiene todo y le cuesta tanto levantar películas. Pero luego, en el fondo, cuando apagué el móvil y ya seguí pensando en esto que había dicho en la entrevista, decía, qué cabrón, porque en el fondo el tío no ha dejado de hacer películas desde Shutter Island. Por favor, ha hecho The Irishman, que es una pedazo de producción en Netflix con muchísimo CGI, ha hecho El Lobo de Wall Street, ha hecho Silencio, que es, vamos, si Silencio no es algo que le apetecía hacer, tú me dirás. O sea, Sí. entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues voy a que incluso alguien como Scorsese no lo tiene fácil para hacer cine, pero aunque lo oigas quejarse, aunque lo oigas decir todo lo negativo que ha sufrido estos años para seguir haciendo películas, en el fondo estamos hablando de su última película, que es una de las mejores películas del año, y, y sigue haciendo películas de 200 millones, y a pesar de todo, a pesar de que piensa que, como él llegó a decir, si esta es la manera de hacer cine no voy a hacer más películas, bueno, pues ha rodado una película de 200 millones de dólares, de 3 horas y media, y tiene otras 4 en camino, otras 2 en camino, yo qué sé, tiene un montón todavía de Sí. trabajo.
Conclusión, no hay que desanimarse. No, totalmente. ¿Qué te Bueno, es parece? que mientras me contabas dije, a ver, ¿cuál será el presupuesto? Ahí leí 200 millones, tuvo una recaudación de 154 hasta ahora, por lo tanto, está en pérdida, podríamos decir. Entonces se entiende también igual que sea complicado. Confirmame si querés el dato, no sé si tenés el mismo, pero yo lo que digo es, o sea, evidentemente es difícil igual. O sea, tenés que invertir en la película y si no recupera es un tema, ¿no? Entonces es entendible también que tenga que cumplirse con ciertos parámetros para poder asegurarse algo, ¿no? De retorno. Hubo casos de Scorsese en los que tiene excelente retorno en la película y hay casos en los que no. Entonces, Claro, nosotros lo que entendemos de Scorsese es que es un gran director a nivel artístico, a nivel storyteller, a nivel ¿no? Como director, pero a nivel vendedor y es un poco más, Marvel es un poco más exitoso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, desde ese punto de vista, es entendible también que sucede ese tipo de cosas, pero como dices tú, o sea, al fin del día sigue haciendo cosas, tiene películas para adelante, tiene hasta una serie que acabo de ver, que no sabía, que dice que está en la TV show de Gangs of New York. Podría venirse, no lo sé. Pero bueno, es muy interesante, sí, todo esto que vos estás comentando. Y bueno, y al final del día, Scorsese va a quedar en la historia, como tú dices. Y bueno, puede ser que se le esté complicando un poco, pero bueno, sigue haciendo. sí, Sigue sí. deleitándonos con sus películas. Y tranquilo, porque como decís vos, Silence. O sea, una película que a mí me aburrió y amo a Scorsese. O sea que seguramente no fue una película que los estudios estaban muy interesados en hacer y seguramente es algo que él empujó más que nadie. También era larga, ¿no? Silence. Era Era... larga, era lenta, era... Sí, eso Bueno, que tú amas a Scorsese sí, y sí. sin embargo Creo que es eres la honesto. única. Sí, es la única An- que te digo, no me gusta". Ante todo en este podcast somos honestos. Yo creo que Sí, ese sí, es sí. el valor que queremos que sobreviva a todo lo demás. Podremos estar más o menos equivocados, podremos tener más Obvio. datos o menos, podremos ser más acertados o menos en los argumentos, pero por lo menos somos honestos. Sí, O lo intentamos. Te quería obvio. preguntar, ahora que Sí. hablas de bueno, un poco de la industria, estás hablando de los recursos. Una de las cosas que más dinero cuesta en una película es la inversión que haces en máquinas. Y me ha gustado muchísimo la luz, la cámara, la iluminación, el encuadre. Creo que es una de las grandes virtudes de esta película. Incluso te diría que es de las cosas que más interesante me ha hecho el viaje de 3 horas y media. Ujú. Tú que conoces más de este tema que yo, ¿qué cámaras, si lo sabes, han utilizado para rodar? Bueno, se utilizaron varias cámaras, ¿no? A mí me gusta Ujú. siempre anotar acá porque es difícil recordar de memoria cuáles son las cámaras que se han utilizado. Que aclaramos, el director de fotografía, te lo nombraste, es Rodrigo Prieto, el que Sí, estuvo en Amores Perros, The Wolf of Wall Street, Silence, la es película que acabamos mexicano. de nombrar, y es Sí. mexicano. Y The Irishman también hizo. Sí, es mexicano, podría venir Y al podcast. Barbie también. Ah, Barbie también. Ah, sí, es Sí, verdad. Bueno, o sea, muy exitoso, ¿no? En su sin tarea. duda. Y bueno, para las tomas exteriores diurnas, o sea, de día, el equipo Scorsese y Rodrigo Prieto usaron cámaras Arricam LT, Arricam ST con película Kodak 5207, ¿no? Esto lo estoy leyendo. Y para las secuencias nocturnas usaron la Kodak 5219 y a su vez usaron la cámara digital de Sony para cuando había menos luz. Así que utilizaron varias cámaras y también hubo cámaras que se utilizaron para momentos especiales, como por ejemplo cuando había un momento de noticias, se utilizó la cámara que se utilizaba en ese momento en las noticias en esa época. También hicieron mucha modificación de lentes para generar una fotografía distinta, una óptica distinta en la película. O sea, hubo muchísimo criterio a la hora de seleccionar las cámaras y elegir qué cámaras se iban a utilizar. No se quedaron con elegir una cámara fácil, sencilla, listo, usamos la Sony Venice para todo y se acabó, sino que fueron muchísimo más seleccionadores a la hora de elegir cámaras y como hablamos la vez pasada, de utilizarlas como herramienta. En el caso de que se necesitaba Sony Venice porque se necesitaba que haya más sensibilidad de la luz, se utilizó la Sony Venice y en el caso que podían usarse la Barricam por otra cuestión, se utilizó otra cámara. Así que Qué bueno, interesante. O sea, muy interesante. Arricam, una cámara Arri, básicamente. Arri, Sí. pero has dicho algo muy importante y es que utilizaban película Kodak. Es decir, Ujú. no es digital, es
una cámara que rueda en negativo, en celuloide. Claro, en Es celuloide, importante. Kodak, Explica un poco sí. rápidamente eso. Sí, bueno, se utilizó de día unas y de noche otra película por la sensibilidad, imagino, de la película. Cada una no las conozco, estas particularmente, Sí, del negativo. 5207, Claro, sí. sí, y 5219. Y bueno, la diferencia es un tema de textura, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces. Sí, es una decisión estética más que nada, yo diría. Sí, claro. Y bueno, hay directores, en general, estos directores más clásicos como Nolan, Scorsese, y estos que son los más conocidos, son los que suelen ir a estas decisiones. ¿No? O sea, yo una vez tuve el placer de rodar una película así en un corto en este con ¿Sí? film, Ah, pues mira, con celuloide. te iba a preguntar si alguna vez habías rodado Sí. ¿cómo se dice? En negativo, en película, en celuloide. Yo fui asistente de dirección en ese rodaje, no dirigí yo, Qué pero bueno. me acuerdo que era todo un tema porque tenías que estar calculando los tiempos de las duraciones de las tomas, porque tenías que Sí, calcular el sí. rollo y el costo del rollo, o sea, después hacer el cambio del rollo en una bolsa para que no se vea la luz no afecte y no queme la película, ¿no? Porque él es muy sensible a la luz, por lo tanto, si vos filmás y después descubrís el rollo al sol, se pierde todo lo que filmaste. Claro, Entonces, se vela. Sí, 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 claro. claro. Entonces requiere de toda una técnica y también el cinematógrafo, o sea, el director de fotografía, con viste, todo calculando, todo con no me sale ahora el nombre, el aparato para medir la luz. Y Fotómetro, todo, no, sí, creo que sí, se llama así. bueno, Bueno, sí. hay varios también, hay unos que sirve para medir la luz desde lejos, otros que lo pones y calculas la luz desde ahí. Bueno, todos esos cálculos, porque estás grabando en film, es diferente. Obviamente teníamos un visor y a su vez la cámara podía tener una cámara dentro que podía mostrarte lo que estaba viendo la cámara para poder tener monitores, porque si no, no tendríamos monitores. No, toda una tecnología que es costosa, difícil, pesado. O sea, no es lo más fácil, digamos. Lo más fácil hubiese sido usar la Sony Venice. Claro, O sea, te ahorras, que también la usaron, has dicho, ¿no? sí, la usaron para cuando la luz se necesitaba más sensibilidad de luz, probablemente en las escenas de noche con mucho contraste, quizás ahí se utilizaron más las Me Sony ac Venice. me acuerdo lo que contaste de la Sony Venice, que me pareció alucinante cuando analizamos Boys Afraid, la película, Sí, que habían usado esta cámara por la capacidad que tiene de separar el cuerpo de la cámara sí, del objetivo. Bueno, entonces, correcto. claro, que te ahorras ese espacio y te puedes meter en espacios muy pequeños, ¿no? Entre la cámara y el actor. Sí. Muy interesante. Y también se había usado en Top Gun, en los aviones había puesto un par Ah, es verdad. de lentes, o sea, de sensores lentes y después la cámara, no sé, en otra parte del avión, digamos. ¿También has Muy rodado con Sony interesante. Venice? No, nunca. ¿Tú? No, que va, pero está en auge, ¿no? Es una cámara que se está usando mucho, no tiene mucho tiempo, pero veo que está muy presente. Mm. Bueno, Sony estaba metiéndose muy bien en el mercado de las cámaras y todo eso, así que sí, muy sí. interesante esto de que se haya rodado en celuloide la mayor parte de la película, pero que hayan utilizado una cámara digital también para según qué momentos. Y no sé Muy si curioso. recordás ese plano Sí, sí. del petróleo volando que está en el tráiler, que es muy lindo también. A Todo. cámara lenta, precioso, sí. Sí, dice que fue Sí. filmado con una cámara Phantom a 700 cuadros por segundo para capturar esa sensación, ¿no? De cámara lenta y muy lenta. A 700 cuadros por segundo, ¿no? Bueno, no Que conozco la cámara, pero normalmente que normalmente es. Sí, perdón. Normalmente se filma de cámara lenta, no sé, la cámara que tengo yo, por ejemplo, 120 frames por segundo. Entonces, Sí, ralentizas ahí. 700 es mucha cámara lenta, está buenísimo. O sea, te permite que sea muy lento sí, como muy fluido, ¿no? Dispara muchísimas fotos por por segundo. unidad de tiempo, claro, por segundo, y al final lo que tienes es un movimiento como en los deportes, ¿no? Muy lento, pero claro, sacas unos detalles y, claro, detienes tanto el tiempo. Sí, 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 sí. Y esa escena es muy poderosa porque tienes además la música de Robert Robertson, ¿no? Que es así como muy de percusión. Y Ujú. muy de Auschwitz, muy de esa nación, ¿no? Que suena un poco te mete mucho en su mundo con esos 700 frames por segundo, que es que te para el tiempo. Es que te para el tiempo. Eso es lo bueno del cine, ¿no? El saber usar Sí, eso también es muy Scorsese, ¿no? La cámara lenta la ha usado toda la vida. sí, sí, Y, sí. y tiene esa capacidad de tener el tiempo, de fijarte más, no sé, tiene un flow, ¿no? Cuando hace eso que te capta muchísimo la atención. Me gusta muchísimo porque además está un poco deteniendo la atención en algo fundamental, ¿no? Que es cuando están descubriendo el petróleo, les está cambiando la vida a esta gente, ¿no? Y es muy chulo. Sí, sí, sí.
Em, co- Tenía esa cabra contarme algo acerca Bueno, de Prieto, ¿no? bueno, siguiendo un poco lo que estabas diciendo, no sabía qué cámaras habían usado, pero resulta que eh, de cámaras no lo sabía, pero de lentes algo había investigado. ¿Por qué? Bueno, me llamó mucho la atención el aspecto que tiene la película, que es como de Ujú. otra época. Y Prieto, director de fotografía, le pidió al fabricante de las lentes, de los objetivos de las cámaras, que hiciera una excepción, porque generalmente tú vas a, bueno, una empresa, ¿no? Una casa de alquiler que se llama, y tú les alquilas el equipo, les alquilas las cámaras, las lentes. Claro. O sea, no es que Scorsese o el productor la ponga de su bolsillo. O sea, de su bolsillo me refiero a la cámara, que la traigan de su casa. Nadie las tiene. Sí, claro. O las tienen, pero cada proyecto es distinto y requiere pues unas cámaras, unas lentes distintas. En este caso Ujú. fueron al fabricante y le pidieron que modificara los objetivos, en concreto de la serie T de Panavision, para lograr que el estilo de época llegara al punto que querían, ¿no? Entonces, literalmente dicen que pusieron ópticas de la década de los 50 dentro de la lente para que no Mm. se viera tan moderna. Y dice Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía, que además les aplicó un recubrimiento a las lentes extra que las hizo más suaves. Entonces, que el destello que a veces cuando salía una luz, una fuente de luz, y la lente miraba directamente a esa fuente de luz, salía un destello un poco más cálido y que esa distorsión en los bordes también de la pantalla que hacía la lente, pues se parecía más, se sintieran más vintage. Ok. Y que ya está. Entonces, le da a la película esa textura, pero es muy importante que hablemos de estas cosas, ¿no? Porque Sí, 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 al sí. final te das cuenta de que todo sigue una necesidad. Es decir, la forma sigue la función. Si tú tienes la necesidad de dar, de que se sienta la película real, creíble, como eran las fotografías de esa época. Entonces tú empiezas a investigar fotografías, vas viendo un poco las imágenes, ¿no? ¿Qué aspecto tienen? ¿A qué se parecen? ¿Cómo es el acabado, los bordes, el color, la Mm. nitidez? Y trabajas sobre eso para que la película se asemeje a eso, ¿no? Y que tuviera esa textura que les recordaba, dice Prieto, a los clásicos de John Ford, pues era muy importante. Claro. Sí, yo había escuchado también algo acerca de la modificación de los lentes y es muy loco, ¿no? Obviamente, como decís tú. O sea, normalmente nosotros agarrás, usas el lente que tenés, la cámara que tenés, o alquilás un lente. Esta gente obviamente tiene la posibilidad de hacer este tipo de cosas, de tener un control tan específico sobre su imagen que es increíble realmente. Además de lo que se hizo con la cámara y el lente, hubo algo, un elemento que no me había dado cuenta para nada yo. O sea, durante la película nunca lo pensé, ni me di cuenta, ni me percaté, que Ujú. fueron los efectos visuales. Estuve viendo una entrevista que le Vale. hacían a uno de los, bueno, al líder del equipo visual. Los efectos visuales fueron hechos por Industrial Light and Magic y el supervisor fue Pablo Hellman. A él le hicieron la entrevista. Y él hablaba de la cantidad de cosas que se hicieron de VFX que no nos damos cuenta. Por ejemplo, casos en los que se veían eran las plataformas petrolíferas, que son esos, ¿viste?, aparatos que están sacan petróleo y además. Sí. Hicieron una, armaron una, de verdad, la pusieron, la vieron en diferentes posiciones, con diferentes luces, cómo afecta la luz, el LED, etcétera, y la multiplicaron, y las escenas que se ven en todas esas plataformas, en realidad solo hay una, no hay ninguna más, y se ve, y está muy bien hecho. O sea, yo en el momento que vi la película ni Ya me sé cuál percaté. dices. Sí, sí. Luego vacas, se ven muchísimas vacas en un momento, no estaban, o había algunas. Luego, la que me sorprendió más, y no me la esperaba ni loco, es la escena final creo que es la última toma de la película, que son una toma aérea que va subiendo hacia arriba, ¿no? Cenital, que se ve un Ah, grupo de gente rodeando, girando, tocando unos instrumentos, algo bien así con la estética de los Osage. Bueno, contaron que lo que se hizo fue que había algunos, y lo que hicieron fue sacarle fotos a muchos de los reales, de las personas que pertenecen a esta comunidad, le sacaron muchísimas fotos y recrearon sujetos de forma digital, con esa vestimenta, con ese aspecto, todo, y recrearon que haya 200, 300, 500 personas en ese lugar, cuando en realidad había muchísimo menos. Que eso está
espectacular, ni se nota. Y una más que te cuento, y ya termino con esto de los efectos especiales. Qué bueno. En un momento hay un personaje que como que no es tan principal, uno no lo ubica normalmente, y tenía un gorro. Entonces, cuando hicieron la escena del personaje, no la hicieron con gorro. Y Scorsese dijo, si no le ponemos el gorro, nadie va a saber quién es. Entonces le agregaron un gorro que es increíble. En esta entrevista, que está también el link en la descripción, si van a verla, mírenla porque te muestra el antes y el después. Muy interesante. Y se ve como él está sin gorro y de golpe tiene el gorro porque le ponen con VFX y la escena ni se nota. Es perfecto. Y que es la escena en la que choca con el auto. No sé si te acordás que hay un accidente que choca contra un árbol porque Sí, lo matan o una cosa así. Bueno, interesantísimo ver cómo se usan los efectos especiales, no para explosiones, para sí. que quizás también, ¿no? Pero digo, no para todo eso, sino también para contar, para storytelling, para mostrar que hay vacas, para mostrar que hay plataformas petrolíferas. Para todo esto, es muy interesante ver cómo han usado todo esto. Sí, totalmente. Que al final parece que Scorsese, cuando salió hablando sobre Marvel, ¿no? Y criticando esa forma de hacer cine como con plantillas, ¿no? Todo Sí, como muy replicar una, una fabricación del cine, ¿no? Una forma de hacer películas, mm, en fin, muy autocomplaciente y muy basada en efectos visuales. Al final Scorsese también usa claro. CGI y usa VFX, pero claro, hay que distinguir. Y tú mismo lo has dicho. De hecho, cualquiera que nos esté escuchando puede abrirse, cuando termine el episodio, eso sí, una pestaña y se pone en Vimeo o se pone en Google VFX The Wolf of Wall Street. Y hay un vídeo chulísimo que en 3 minutos te hace un repaso como de los principales VFX que usaron en The Wolf of Wall Street y es una pasada. Lo que tú dices, que al final, sí, tú estás rodando en una casa, pero claro, quieres que en lugar de que haya 20 figurantes, pues parezca que haya 200. Pues eso lo haces con efectos visuales, ¿no? O quieres que Totalmente. dé la sensación de que hay una boda en la playa y tú no tienes esa playa, pero tienes una arena y tienes un decorado, pero no es la playa. Pues coges eso y lo integras en una playa de verdad y encima puedes poner la playa que quieras súper chula, con palmeras, un atardecer así chulo y tal. Entonces que al final es una forma de integrar los efectos visuales que no sean tan que no intercedan tanto en la película, ¿no? Que no intervengan tanto, que no Claro. sean el principal reclamo de por qué estás viendo algo. O sea, que no sean los protagonistas, sino que estén al servicio de, que es lo que acabas de Claro. contar. Oye, hay que ponerle el sombrero a este. Cagada, no haberlo rodado con esto, pero no se va a entender si no quién es. Pues, fundamental. Es una herramienta fundamental. Es una Es herramienta. que, es que Y lo del con estas último plan. herramientas, Sí, 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 perdona. perdón. No, que con estas herramientas yo te iba a decir que esto empieza a traer muchísimas posibilidades, ¿no? Con el AI también, seguramente vamos a empezar a Ujú. ver cosas. Bueno, el CGI y todo esto son muchísimas posibilidades, muchísimas cosas, muchísimas oportunidades y cosas nuevas que hay, y innovaciones tecnológicas que a veces se puede hacer un poco abrumador. ¿Para qué lado ir? ¿Qué hacer? ¿Y qué decisiones tomar? ¿Qué planos se hacen? ¿Hacemos planos? Tantas posibilidades aéreas con CGI. Entonces, Scorsese creo que tiene algo, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De qué es lo que hay que hacer a la hora de pensar la película, imaginar la película, ¿no? Cuando hay tantas posibilidades. Totalmente. No sabía lo del plano ese final, pero ya sé cuál dices, que es muy bonito. Además, termina justo después de que haya hecho Scorsese el cameo, ¿no? Que él mismo aparece hablando en ese teatrillo de la radio. Y, Me he olvidado de eso, y me sí. pareció brutal la cantidad de extras que hay en ese plano. Y ahora que te escucho decir que eran. Que se apoya un poco en efectos visuales, pues lo puedo entender, ¿no? Porque hay un montón. Aunque se les ve desde arriba, no entiendo por qué tanta necesidad de crear una copia digital de ellos, ¿no? Como si fuera un videojuego, quieres decir. O sea, que los Eh, recrearon Más barato es, virtualmente. supongo, que poner a gente Wow. ahí, ¿no? Imagino. Bueno, sí, más barato en el El contexto de seguro de una la película gente, de 150 o 200 millones, claro. claro, sí. No, sí, sí, Y sí. pero también debe tener que pagar seguro por cada persona, por cada extra ese día, pagarle, o sea, el transporte, no sé, andás a ver. Claro, es Todos los verdad. costos que tiene, más cuando es una. O sea, nosotros capaz tenemos la posibilidad de decir a un amigo, che, venís, te pago el catering y listo. En cambio, ellos tienen toda la burocracia encima cada vez que contratan a alguien, imagino. Tienes toda la razón. Pues te ahorras todo eso, que no es poco, desde luego. Sí, 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 imagino. Em, Así que bueno.
Finalmente, no sé si querés contar algo más acerca de lo técnico, acerca de, de esa parte de la edición de los planos. Si no, Sí, podemos ir. no, quiero contar una cosa muy rápida y es que le preguntaban también en otra entrevista que, de hecho, creo que es una entrevista que le hace Timothée Chalamet en Mm, un hotel, le hace una entrevista así como muy informal y, y básicamente le pregunta que cómo ha cambiado, ¿no? La forma en que él trabaja la película, es decir, cómo se la imagina y cómo la va diseñando, ¿no? Cómo va diseñando los planos, qué herramientas usa. Ahora que hablabas de las herramientas, ¿no? Estamos hablando del CGI, bueno, pues todo esto cuando Scorsese empezó era de una forma y ha cambiado muchísimo, ¿no? Con los años. Y me pareció muy interesante porque digo, a ver qué dice, a ver qué responde, ¿sabes? Porque es verdad, o sea, es abrumador la cantidad de cosas que hay. Hemos hablado de la Sony Venice, de la Ricam, de las lentes, pero es que luego hay Steadicam, hay grúa, hay crane, hay de todo. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de aplicaciones para hacer un guión técnico, para hacer un storyboard. Y al final, la respuesta de Scorsese me parece muy reveladora, porque dice, go to the basics. Dice, al final, yo no me pierdo entre toda la cantidad de opciones que hay a nivel de tecnología. Yo al final voy a lo básico. Es decir, wide lens, es decir, gran angular, plano medio o plano largo. O sea, o lente larga. Y dice, y luego piensa el movimiento de la cámara. ¿Qué movimiento está haciendo la cámara, ¿no? Pero a lo que primero voy es este plano que tiene que coger. Tiene que coger mucho, por lo tanto tengo que hacer un gran angular. Tiene que recoger menos y puedo hacer uno medio. O tiene que achacar aplanar el fondo con respecto al primer plano y necesito meter una lente larga. Y luego ya dice, después de esa decisión, ya decido si la cámara se va a mover y cómo se va a mover. Entonces, que al final dice el 80% de las innovaciones tecnológicas que ha habido a lo largo de toda su carrera, que él ha visto cómo han ido apareciendo, claro. que no las necesita. Que Scorsese sí puede usar el CGI puntualmente, como decimos, porque está al servicio de la historia, pero que al final yo me lo imagino diciendo, vale, escena 2. Ernest está en la barbería, entonces, ¿dónde pongo la cámara? Pues quiero que el personaje esté amenazado en esta escena porque entran los polis, se lo van a llevar, entonces voy a colocar la cámara para que se vea la entrada de ellos y así no la tengo que mover mucho. Entonces me tengo que poner a su derecha para que se vea la puerta detrás, me voy a poner un poquito por encima de la línea de los ojos para transmitir esa sensación de amenaza. Eh, y luego conforme vayan entrando ya sí eso voy moviendo y me voy quedando solamente con los dos personajes, ¿no? El del primer poli que entra y el de él. No sé, me pareció muy interesante, ¿no crees? Esto de, oye, al final no hay que perderse tanto en todas estas Sí. decisiones o en todas estas herramientas. Hay muchos juguetes a día de hoy para hacer cine y Mm, muchas sí. opciones. Ve Es a lo muy. básico. Es como muy relajador escuchar que Scorsese dice, bueno, vamos a lo básico. O sea, un plano medio, plano. Es como. Porque uno también le pasa, dice, bueno, a la hora de hacer algo, ¿no? Una producción. Hay tantas posibilidades, tantas opciones que decís, ¿por Claro, dónde apunto? ¿Por dónde voy? Bueno, vamos a lo básico. Está bueno eso, ¿no? Porque pensemos que el cine, estaba pensando mientras comentabas todo esto, tiene muy poco tiempo. O sea, nace en 1895 la primera filmación que se hace. Luego en 1915 tenemos una de las primeras películas más parecidas a lo que conocemos. Y recién aparece Scorsese en el 1970 haciendo sus primeras películas. Y estamos a 2023. Y ahora casi 24, ¿no? Estamos hablando de poco más de 100 años. O sea, es un arte muy nuevo. O sea, sí, parece viejo porque nosotros, o sea, medimos mucho la historia en los últimos 100 años, ¿no? Pero en realidad, a nivel histórico, realmente no tiene tiempo el cine. Entonces, Scorsese vivió la mayoría de todas estas innovaciones. Él arrancó en 1970 y agarró el boom de los 2000 de la tecnología y agarró todo lo nuevo, todo lo nuevo, todo lo nuevo y está llegando a ver la inteligencia artificial. O sea, debe ser abrumador también para una persona que viene arrancando desde agarrar la cámara con el celuloide y salir a filmar así con eso, ¿viste? Entonces, exacto, sí. que esta persona diga, bueno, vamos a lo básico, ¿no? Siendo Scorsese, siendo quien es, también a mí me genera cierta, bueno, está bueno, o sea, vamos a lo básico y después vemos si podemos meter algo más o no, pero es muy, muy interesante esta reflexión que hace, ¿no? Sí, 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 sí.
Así que, bueno, no sé, yo creo que podríamos ir cerrando, se nos está pasando un poco más de la hora. Esta película es larga, 3 horas y media, por lo tanto hay mucho para hablar. Obviamente nos quedan muchísimas cosas afuera. Pero bueno, querría capaz escuchar un poco tu reflexión, tus sensaciones generales acerca de la película, más un poco de opinión y de filosofía, ¿no? Detrás de la sensación que te genera. No sé qué tenés para contar acerca de eso. Y yo quiero también escuchar tu opinión. Yo, ya lo sabes, lo hemos hablado y voy a ser, lo hemos dicho muchas veces, honesto. No puedo decir que me aburra, pero tampoco puedo decir que me haya entusiasmado muchísimo. Me quedo en algo entre medias. Y te voy a explicar, ¿vale? Voy a intentar argumentar esto más o menos rápido. Sí. Cada vez tengo más claro, ¿vale? En que una película es un ejercicio de concisión. Es decir, que debes elegir qué quieres contar y simplificar al máximo todas las ideas que te sugiere la historia. Entonces, tienes que entender cuál es la esencia de esa historia que tanto te mueve y ceñirte a contar eso solamente. Al igual que yo pienso que una serie de televisión es un ejercicio de extensión, una película es un ejercicio de limitación. Entonces, si no hubiera escuchado eso que has dicho de Scorsese y DiCaprio hablando de, bueno, ¿cuál es el corazón de esta historia? Vamos a hacer que el corazón de esta historia no sea la investigación, sino la historia de amor entre ella y él. Pues yo, sinceramente, no me hubiera dado cuenta de eso. No me hubiera dado tanta cuenta. O no me hubiera dicho mucho al ver la película. No me hubiera llevado ahí tanto. Entonces, me estoy dando cuenta de que lo que hace funcionar, sobre todo me estoy dando cuenta al escribir, ¿eh? O sea, cuando escribes guión y lo llevas y te dan feedback, personas que no te conocen de nada y te explican qué les ha funcionado, qué no, empiezas a entender también mejor por qué los guiones, o sea, cómo funcionan los guiones por dentro y qué les hace funcionar mejor y qué no les hace funcionar tanto. Entonces, que lo que hace funcionar las películas es el grado de conexión que tú tengas con ellas como espectador. Y para conectar, primero necesitas entender. Es decir, para que tú te puedas enganchar, necesitas entender algo. No necesariamente a un nivel consciente, ojo, porque las películas son emoción. Y muchas veces tú sientes antes de comprender por qué algo te ha hecho sentir así. Pero si has tenido que percibirlo primero de alguna manera, y para eso la información se te ha tenido que presentar de una forma clara. De una forma clara me refiero a una forma secuencial o lógica, de alguna manera. Tus sentidos han tenido que captar algo, han tenido que entender claramente algo para poder reaccionar ante eso. Y me he dado cuenta que muchas veces la razón por la que una película falla, es decir, no conecta, es porque no se entiende algo crucial. O no se entiende la motivación de los personajes, o no se entiende del todo bien por qué actúan así, o no se entiende del todo de qué va realmente la historia. Entonces, Killers of the Flower Moon tiene una gran potencia cinematográfica, es lo que hemos estado hablando un poco en el episodio, por la puesta en escena, por las imágenes. Nos pegaríamos más tiempo, desde luego, hablando, y tú seguro que tienes muchas ideas sobre esto, porque sé que te ha gustado mucho la imagen. Pero hay muchos momentos, quiero volver a la historia y al guión, ¿no? En los que no estoy entendiendo cosas clave entre los dos protagonistas. Entiendo todo lo que pasa en la comunidad Osage, entiendo el abuso que hay, entiendo la manipulación, pero si lo que quieren es contar la historia de amor entre Ernest y ella, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Molly. Molly, gracias, quieren contar que a pesar de todo se querían, ¿no? Pues hay momentos en los que sí veo eso y por tanto entiendo esas cosas, hay miradas entre ellos y sobre todo gracias al trabajo que hacen los dos que filtran todas esas emociones sin necesidad de decirse nada, es cuando lo empiezo a ver, pero muchas otras veces no veo nada de eso. La veo a ella y no entiendo del todo qué está pensando, si está sospechando de él, si sospecha de él, entonces por qué se deja pinchar por él, o sea, medicar por él. No entiendo, por ejemplo, por qué ella se enamora de él o qué la mantiene enamorada a él. Sí, lo único que percibimos del personaje de Ernest es que es un trepa, como el resto, que quiere el dinero. Y ella no es tonta, esta mujer Molly no es tonta, es una mujer listísima. Entonces, si al principio se deja seducir por él, entiendes que es porque a ella le gusta él, de acuerdo. Pero no entiendes muy bien qué ve ella en él después. Y no entiendes cómo una mujer así de lista se deja medicar por un tipo que, hombre, sus intenciones son un poco sospechosas. Y por supuesto hay momentos que sí cuentan esta historia de ellos. Está el momento en el que los dos están dentro de la casa mientras pasa la tormenta y ella le dice que se queden quietos. Pero ya está, tienes unas cuantas miradas y ese momento de la casa y poco más. Y quieres hacer una película sobre la historia de amor entre ellos, pues no me funciona del todo. Es un poco lo que quería decir, que no sé, que
quiere abarcar mucho la película. Intenta dar testimonio, rendir homenaje, documentar la escalada de violencia y además contar una historia de amor entre todo eso. Y quizás sea demasiado. No lo sé, Mm, ¿eh? Incluso para Scorsese. Yo ya digo que creo que para conectar al máximo con una película tienes que ser conciso y claro. Y muchas películas siento que fallan en esto, ¿no? Porque tú le preguntas a la mayoría de la gente si le ha gustado Killers of the Flower Moon y no te van a contestar entusiasmadas, por lo general. mm, Y sin embargo, estamos comentando cosas que son buenísimas. O sea, esta película no está en la liga del resto de películas que generalmente vemos. Está a otro nivel, lo sabemos. Por cómo está hecha, por todo, por todo. Por el nivel que hay en cada decisión, en cada departamento. Pero, mm, claro, muchas veces las películas quieren abarcar demasiado y no terminamos al final de entender lo suficiente algo o nada como para poder mm, conectar lo suficiente. Y hasta mm. aquí. Ahora dime tú. Claro, no, me hiciste pensar muchísimo porque venía con una idea a esta finalización del episodio y con esto que decís va a complementar mucho lo que realmente me pasó con esta película. Te quería hacer una pregunta antes, rápida, que te estaba pensando. Al principio, cuando vos la viste, ¿te apareció esa conversación entre DiCaprio y Scorsese explicando acerca de lo que va a tratar la película antes de que Sí, arranque? sí. Ah, ok. Sí, porque cuando apareció eso dije, qué raro esto. No lo había visto nunca antes, en ninguna película del cine. Me pareció muchísimo, muy raro. Sí. Y me pareció pobre, porque tener que explicarlo antes, no lo sé. Pero bueno, Claro, ahí voy. Bueno, y a ti, que ahí- tú que eres un gran amante de Scorsese, quiero saber tu opinión. sí, bueno, a mí me pasa que creo que a nivel mundo y explicación del mundo, como vos dijiste, todo lo que pasa con los Osage, la mafia que está pasando ahí, todo eso se entiende, te compenetra. La sensación que me quedó es que estaba dentro de esa comunidad. Yo creo que transmite muy bien el Sí, mundo de la película. sí. Eso creo que lo logra muy bien. A nivel visual, a nivel con la música, con las actuaciones. Molly me parece, o sea, ahora me olvidé el nombre de la actriz, ella actúa muy Lily, bien. total. Lily actúa, para mí, no sé, me gusta mucho. De hecho, cuando la escuché después en la entrevista y noté la diferencia entre Molly y Lily, me pareció mejor todavía. Claro. Y dije, claro, o sea, eso se me transmitió. O sea, Qué bueno. el mundo se me transmitió con también esas escenas oníricas, como que quedé adentro de empapado de ese mundo. Ahora, del mundo interno, del mundo de la relación familiar entre ellos, entre De Niro y DiCaprio, que son tío y sobrino, entre Molly y Ernest, que son pareja, y la familia de ella, como que no me quedó tan claro como decís vos, bien qué es lo que querían, lo que no querían. De Niro me quedó clarísimo, ¿no? Era un mafioso, no me quiero meter en política, pero era el típico político que te promete, te da amor, te da cosas, pero por otro lado te está matando a cambio de poder y dinero, ¿no? Y Es genial ese personaje desde el guión como está escrito, para que claro, lo que acabas de decir, que no sea un villano claramente, sino que eso. Sí, claro, es sí. como un humano malo, no, pero normal, o sea, el humano malo, el asesino, yo ahora estoy viendo justo Mindhunter, ¿no? O sea, la gente que es mala tiene una parte que es normal o buena o que no parece mala. Y bueno, es la realidad, ¿no? Que ese De Niro, ese personaje, es un hijo de puta que mata gente y todo Mm. eso para plata, pero a su vez tiene gestos buenos, ¿no? Tiene como amor. Entonces, ese personaje es muy interesante, ¿no? Ese quedó clarísimo. Ahora, el personaje de Ernest no quedó tan claro, la quiere, no la quiere, quería matarla o lo hizo por el tío, estaba completamente... Para mí ahí no quedó tan claro, ella también, como decís vos, bueno, no voy a repetir todo lo que ya dijiste, pero me adhieron todo eso y creo que ahí faltó un poco quizás Sí. de que quede claro esa parte, que quede más claro. Ahora, también creo que hay una intención eh, una decisión en no darnos todo comido, masticado, en ese aspecto. Creo que se les pasó la mano, pero creo que fue una decisión que se les fue de la mano, pero que intentaron, porque si pensás, al principio nosotros no sabemos si él es parte o no del todo, o sea, decimos, y dudas, al principio está bueno esa duda, creo que genera interés, si ese chabón en realidad está con ella por amor, y él, si notás las decisiones que se toman desde el punto de vista del storytelling, al principio no nos cuentan si él hace cosas, hasta que de golpe vemos que él mató al detective junto con otro. A un detective lo mata y Ah, ahí te sorprende. Ahí yo me acuerdo que estaba en el cine y dice, ¡ah!
Ah, es Porque verdad. ahí vi que el chabón estaba activamente participando de esto. No es que el chabón se hacía nada más, era cómplice pasivo, era activo. O sea, él fue y mató Sí, al sí. detective. Y tenía Pero ahí, ideas y tenía planes, sí, sí. claro, ahí es cuando vos decís, ok. Pero ahí sigue sin quedar claro el todo. Entonces, yo creo que ahí está bueno la idea de, ok, no te voy a dar toda la información de una. O sea, nosotros la audiencia está desligada de la información que sabe el protagonista. O sea, no sabemos lo mismo que sabe él, porque él sabe más que nosotros. Y sabemos, y al principio sabemos lo mismo que sabe Molly. Pero una vez que sabemos, ya sabemos más que Molly y sabemos, pero seguimos sin saber de todo lo que sabe DiCaprio. Es como que nunca estamos con ninguno de los personajes a full. En un momento No, exacto. es como que la información se maneja raro y nunca llega a quedar claro el motivo de DiCaprio. Pero para cerrar el arco del personaje de Ernest, lo que me pareció interesante es que él pasa de ser un cordero manejado por el tío, en mi opinión, es eso, es un tipo que va y hace lo que dice el tío, enamórate, casate, hace esto, hace lo otro, y va, y va, y va, y va, y va, hasta que se da cuenta que el tío también lo quiso cagar a él, ¿no? Le hizo firmar un papel para cagarlo a él también, y fallece su hija, la de Ernest, y ahí es cuando él hace el cambio, ¿no? Que mil veces hablamos, ¿no? Que la película, el cine es cambio, ¿no? Y el personaje tiene que tener un cambio. Y el cambio hace, y él ahí declara, en un juicio lo inculpa, ¿no? Frente a todos, etcétera. Ya ahí él hace el cambio, pero no lo suficiente para admitir que estaba envenenando a ella, ¿no? Que a ella le pregunta, ¿qué es lo que tenían algo más? Esas agujas que me estás dando, esas inyecciones, no. Ahí miente, ¿no? No lo suficiente, que igual es entendible, ¿no? A decirle a la cara a alguien que te estaba intentando matar, eh, no sé si era algo recomendable, ¿no? Eh, pero bueno, vemos ese cambio en él que nos da un poco indicios de qué es lo que le pasaba, ¿no? Yo creo que él en el fondo, y esta es mi opinión, tenía ese dilema moral y sentimental, ¿no? Que nos pasa mucho, ¿viste? Que a veces te pasa, que hay alguien que te cae bien, pero a su vez sabes que no está bueno tratarlo, o viceversa. Y bueno, a veces tenés esos debates, no a ese nivel de matar a alguien o intentar asesinarlos, pero creo que eso se sintió, esa situación que él la quería, pero a su vez no, y bueno, todo eso. Pero bueno, no queda tan claro, y no queda tan claro ella también, porque ella sabe, pero después la va a buscar y lo sigue queriendo. Es raro, es raro. Siento que, como decís vos, quisieron mostrar ese amor y quedó raro para mí. Quedó como que ella al final en realidad no era natural que ella siga. No lo sé, me parece raro y bueno, es un poco subjetivo quizás ya lo que estoy diciendo, Bueno, es pero subjetivo, claro, pero ahora ya no estamos hablando, no estamos, o sea, estamos argumentando, pero ya estamos hablando como espectadores. Como espectadores, todo el mundo tiene una opinión y claro, es respetable dar tu opinión y explicar tu opinión, eso sí, que es sí, algo que sí, no hacen muchos críticos y solamente aparecen diciendo que les ha aburrido o que es buena o que es mala. No, no, explica. sí, sí, Y yo estamos intentando hacer un esfuerzo de, oye, ¿qué nos ha funcionado más, qué nos ha gustado más y qué no? Partiendo de que, insistimos, nos chifla muchísimas de las cosas que hace esta película, las valoramos, las admiramos, las envidiamos, nos parece que están a otro nivel de lo que estamos acostumbrados a ver y que mantenerte la atención como nos la mantiene. O sea, yo he empezado diciendo que no me aburre. O sea, que la he seguido sin poder decir que me aburría. No puedo claro, decir que me aburrió. La seguí hasta el final. Solamente he dicho que no me entusiasmó, que no hubo ningún momento en el que me entusiasmó, o que hubo momentos, pero que en general no me entusiasmó mucho, ¿no? Pero, ojo, 3 horas y media de película, no aburrirte, hay que es un ser mérito, capaz. Ay, que es un sí. mérito. Entonces, bueno, eso. Sí, yo creo que no pasa a ser una película como antes dijiste, ¿no? Que decís, wow, qué peliculón, pero tampoco es una película mala, como que está ahí en un punto de muy buena película, Claro. pero bueno, está ahí. O sea, no te llega a involucrar del todo con el personaje principal, claramente, porque es raro, bueno, etcétera. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más acerca de Killers of the Flower Moon, pero me gustaría hablar de lo que se viene en 2024. Bueno, que depende mucho de las expectativas, pero es que, claro, se las había ganado, es Scorsese. O sea, también lo estamos juzgando a lo mejor con un listón muy alto, ¿no? Pero porque sabemos, o sea, es que Sí, es esperábamos verdad. mucho y tú más, yo creo, porque o sea, tú has estudiado su carrera. Tenemos un podcast de Scorsese dedicado a Scorsese que lo podéis escuchar después de El terminar episodio este número episodio. 2. Sí, Claro, y tú lo conoces muy bien, has estudiado su carrera, conoces su trayectoria. Está claro que estábamos esperando, cualquier persona que le guste el cine estaba esperando esta película, como agua de mayo. obvio, obvio. Entonces, bueno, simplemente estamos dando nuestra opinión honesta como espectadores. Es decir, oye, pues bueno.
Sí, sí. Y bueno, ahora se van a venir los Oscars, 2024, dime. seguramente en febrero, ¿no? O no, no sé cuál es la fecha, pero normalmente febrero, marzo. Em, ¿Qué película crees que podría ganar los Oscars? Vamos a tirarnos, vamos a hacer el que no arriesga no gana. Yo quiero que quede grabado nosotros diciendo nuestras predicciones y después poder comparar. Si no la adivinamos, Ah. nos olvidamos, no decimos nada. Ahora, si le pegamos, vamos a subir un video mostrando que la adivinamos, obviamente. ¿Sabes? No le he dado muchas vueltas a esta pregunta. O sea, a esta cuestión. No lo sé. ¿No? A mí se me vieron la película, o sea, es como un sexto ¿Tú? A ver, sentido. voy a ganar un poco de tiempo. ¿Tú? No, ¿Tú a mí, a qué mí, a mí crees? se me preguntaba, ¿Qué ¿cuál es crees? la película que va a ganar el Oscar a mejor película? Inconscientemente, no es que lo tengo pensado ni nada. Me viene Oppenheimer, como que es la ganadora. Oppenheimer. Yo Buah. siento que es Oppenheimer. Uf. Ujú. Sin haber visto Poor Things, entiendo. Sí, no la vi, no la vi. Pero Yo viste que el tampoco, yo Oscar no tampoco. es tan objetivo igual, o sea, no hace falta haber visto todo, es como una sensación. O sea, cuando ganó Everything Everywhere All at Once el año pasado, no hacía falta ver todas. Como que era algo que se decía, se sabía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del director, también vamos a tener a Scorsese por Killers of the Moon, vamos a tener a Nolan probablemente por Oppenheimer, a Greta Gerwig, Sí, que de hecho, puede tener muchas fichas para ganar. no, pero yo creo, fíjate, que Barbie va a ganar mejor guión, pero claro, tanto como mejor película, al final ha dividido mucho, ¿eh? Sí, no, yo no creo que debería ganar mejor película, pero me sorprendió Podría ser Everything Everywhere All at Oppenheimer, Once. ¿eh? Porque es verdad que Oppenheimer se las ha apañado muy bien para ser de actualidad, ¿no? Como algo que es algo que también se premia mucho en la academia es eh, que sea una película muy bien hecha, o sea, excelente en todos los niveles, pero sobre todo que sea necesaria. Que eso es algo muy subjetivo y muy pedante, pero bueno, que significa básicamente que o dé voz o dé voz a alguien que no la tiene, o, o alarme, ¿no? O alerte, mejor dicho, o hable sobre algo que es necesario hablar. Que es este riesgo que tenemos otra vez en el mundo de entrar en una nueva guerra y del peligro nuclear que nos asola. Me acuerdo de la película de Guillermo del Toro, ¿no? Que era The Shape of ¿La Water. forma del agua? Sí. Que él también se las apañó un poco para, de alguna forma, hablar de. En el fondo, de esa película de lo que nos hablaba era pues, del miedo al monstruo, del vecino, bueno, eso, al. Pues en el momento en el que Trump estaba cogiendo mucho poder, mucha fuerza, su discurso anti-México, anti-mexicanos, levantar muros y todo esto. Sí. Podría ser que Oppenheimer, por Es que eso Oppenheimer, y por todo lo que la tenemos también analizada en el podcast, es que sigue siendo sí. objetivamente de las mejores películas hechas en el año. Podría ser la vez en la que Nolan se lleva un Oscar. Podría ser. ¿Nunca se llevó? Hombre, a mejor. No, seguro que eso no, la verdad. Ah, mira. Mira qué interesante. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a arriesgarnos por Oppenheimer entonces y que quede Oppenheimer como nuestra atinación, no me sale la Sí, palabra, sí. bueno, nuestro Sí, pronóstico. nuestro pronóstico así tirado un poco el pisto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si atinamos. Y ¿Qué finalmente, nada, juguetón te veo? comentarte que No te gusta. finalmente, contarte que tenemos para el año que viene películas como Deadpool 3, Mad Max, Mi Villano Favorito 4, bueno, Godzilla. Quería contarte quería contarles a todos, ¿no? Que viene Joker con Lady Gaga, como Harley Quinn, Wicked con Ariana Grande, tenemos Gladiador 2, o Gladiator sea, 2, es cosas, verdad. Sí, cosas sí. interesantes. Bob Marley, que me están pareciendo el tráiler por todos lados. Sí. Bueno, viene otra de Spider-Man, otra de Intensamente. Bueno, muchísimas películas muy interesantes que van a venirse en el año que viene. Y ojalá se suscriban, así pueden escucharnos, porque seguramente las vamos a ir comentando a medida que vayan saliendo y veamos. Va a estar Nosferatu también. Así que muchas cosas para Qué comentar interesante. y que se van a venir el año que viene. Qué bueno. Muy bien, muy buen Yo, repaso. yo, yo espero Joker, ¿eh? Quiero ver Joker con Lady Gaga, me llama mucho la atención eso. ¿Pero con Joaquín Phoenix también? Sí, creo que Joaquin Phoenix con Lady Gaga, sí. ¿Y Todd Tenemos Joaquin Phillips? O sea, Phoenix. el mismo director. Director, Todd Phillips, sí, Buah. Pues sí, sí. ¿Ves? igualito.
otra película con muchas expectativas. Va a estar bueno. Es muy difícil que esté mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues oye, qué forma más buena de cerrar el primer año de Tiempos de Cine. Primer año de episodios Completito. de Tiempos de Cine. Volveremos en enero. Estamos en la temporada, como estamos viendo, por lo que estás diciendo, de grandes películas, de premios, de los Oscar, todo esto. Yo, por mi parte, enviarte un abrazo hasta Miami y que nos vemos año nuevo y feliz año a todo el mundo y nos vemos. Bueno, un saludo para todos, que tengan un maravilloso 2024 lleno de amor, éxitos y cine. Y Muy bueno. bueno, ojalá nos acompañen en el próximo año también y que sigamos compartiendo y hagamos una comunidad de gente que nos gusta hablar de cine y escuchar acerca de cine y aprendamos muchísimo más. Así que un saludo muy grande para todos, dennos sus me gusta, comentarios, todas esas cosas que siempre piden todos y nos va a servir muchísimo hasta el año que viene. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?